Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a resolver los ejercicios acerca del tema de campo magnético de física de segundo bachillerato. Recordaros que todos los enunciados y muchísimo más lo tenéis todo en mi página web, que podréis encontrar justo en los comentarios de este vídeo. Y ahí los vais a poder descargar y los vais a poder hacer. Encima estos vídeos también están anclados ahí. Bueno, pues vamos allá. Dice el primero que tenemos dos casos de dos conductores infinitos paralelos. En el caso A están separados 1 metro en el espacio y por el de la izquierda circula una intensidad de 1 amperio, mientras que por el de la derecha de 2 amperios, ambos hacia arriba. Bueno, pues primero vamos a estudiar este caso A, ¿vale? Vamos a poner aquí caso A y lo que vamos a hacer ahora es un dibujo que es el que nos va a ayudar a resolver el problema. Vamos a poner unos ejes mismamente, porque siempre ya sabéis que necesitamos un sistema de referencia. Ahí están. ¿Vale? Este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería nuestro eje Z. ¿De acuerdo? Entonces al final lo que tenemos es dos conductores paralelos que los podéis dibujar donde queráis. Yo, por ejemplo, pues mirar, vamos a dibujar uno por aquí y vamos a dibujar otro por aquí. ¿Vale? Ambos circulan una intensidad hacia arriba. Ahí está. Por el primero de ellos circula una intensidad de 1 amperio. Por el segundo de ellos una intensidad de 2 amperios. Y lo que me dice es que están separados en el espacio 1 metro, es decir que aquí hay 1 metro de distancia. Me da igual dónde los coloquemos porque al final el problema nos va a salir exactamente igual, ya veréis por qué, ¿vale? Lo que nos pregunta al final es que en qué puntos del espacio el campo magnético es cero, es decir, no hay campo magnético. Ya sabéis que los conductores crean un campo magnético, un conductor infinito en este caso crea un campo magnético cuya expresión es mu sub 0, por I partido de 2pi por R, siendo R la distancia desde el conductor al campo donde queramos crear, al punto donde queramos calcular el campo. De modo que lo que primero que tenemos que hacer es dibujar, ¿vale? Dibujar los campos creados por ambos conductores en todas las zonas del espacio. Aquí es muy importante ver que el campo solo depende de la distancia, ¿vale? Inversamente, es decir, puntos que estén a la misma distancia tendrán el mismo campo, es decir, todas estas rectas que os estoy poniendo, rectas que son paralelas a los conductores, tendrán el mismo campo. De modo que ya no van a ser en qué puntos del espacio se va a anular el campo, sino en qué rectas, ¿vale? Ya que todos estos puntos tienen el mismo campo. Primero, para dibujar los vectores campo magnético necesitamos la regla de la mano derecha, ¿vale? Porque ya sabéis que, el campo magnético se calcula mediante la ley de Biot-Savart, ¿vale? Que si os la recordamos de manera rápida, esta ley de Biot-Savart lo que dice es que el campo creado por un elemento infinitesimal, ¿vale? Tiene esta expresión de aquí, mu sub 0 por I partido por 4pi. Y aquí hay un producto vectorial, dl por u sub r y todo ello partido de R2. Pero lo que me interesa para dibujar el campo es solo esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, que es un producto vectorial entre dos vectores. El dl, ¿vale? Es un vector que está apoyado en el propio conductor y tiene la dirección y sentido de la intensidad, ¿vale? Mientras que el u sub r es desde donde nosotros queremos calcular el campo, ¿vale? Por ejemplo, desde aquí al punto donde lo queramos calcular. Es ese vector que va desde el conductor al punto. De modo que ya sabéis que para dibujar productos vectoriales lo que necesitamos es la regla de la mano derecha. Ahí tenéis dos opciones, ¿vale? Ya sabéis que la regla de la mano derecha tiene varias opciones. Esta es la opción de la propia regla de la mano derecha y esta también funciona muy bien para dibujar el campo en el caso de conductores indefinidos como en nuestro caso. Os lo voy a explicar con las dos en este primer caso, ¿vale? En este primer caso A. Vamos con la primera. Mirad, en la primera lo que tenemos es, daros cuenta que es un producto vectorial entre dl y u sub r. De modo que colocamos la mano como la tenemos nosotros aquí y siempre el índice va a ser el primer vector que que esté incluido en nuestro producto vectorial, que en nuestro caso será dl. El segundo vector lo hacemos con el dedo corazón, que en este caso será u sub r. Y el pulgar, tal y como lo tenemos indicado aquí con la mano derecha, nos devolverá el producto vectorial, que en nuestro caso será el campo magnético. Mirad, por tanto,
Donde pone A, nosotros vamos a dibujar o vamos a indicar DL, que recordemos que es un vector que va en la dirección de la intensidad. Donde pone P, pondremos U sub R, que es desde el conductor al punto donde queremos calcular el campo. Y entonces el pulgar me va a devolver a mí el campo B. Vamos con ello. Si lo hacéis, que yo ahí no puedo rotar porque no está en 3D, en el primero, si nos vamos a puntos hacia la izquierda, vamos a ver qué campo crea hacia la izquierda del conductor. Si lo hacéis, nos sale un campo que apunta hacia nosotros, ¿vale? Como apunta hacia nosotros, eso sería en la dirección del eje X, pues lo vamos a dibujar, por ejemplo, así, ¿vale? Este sería el B1, ¿vale? En este caso, os lo digo muy despacio porque es el primer ejercicio, DL apuntaría hacia arriba, ¿vale? U sub R apuntaría hacia la izquierda y si ponéis vuestro índice hacia arriba y el corazón hacia la izquierda, el pulgar apunta hacia vosotros, ¿vale? Y ahora nos vamos hacia la derecha, ¿vale? A estos puntos de para aquí. En este caso, el pulgar DL vuelve a ser hacia arriba, U sub R, cuidado que ahora ya es hacia la derecha porque nos movemos hacia la derecha, y el vector B, o el pulgar, va a apuntar hacia dentro del papel, ¿vale? De modo que en esta zona de aquí sería, a ver si me deja pintar, un momentín. En esta zona de aquí sería hacia adentro, de modo que nos quedaría, este sería el B sub 1, y también en esta zona, pues este sería el B sub 1. Y hacéis lo mismo con el conductor 2, ¿vale? Que daros cuenta que es el mismo que el conductor 1, la misma dirección de intensidad, por tanto va a crear los mismos campos, hacia la izquierda apuntando hacia nosotros y hacia la derecha apuntando hacia adentro. De modo, vamos a ponerlos en rojo, aquí tendremos el B sub 2 en esta zona, aquí tendremos el B sub 2 en esa zona y aquí tendremos el B sub 2 en esta otra zona, ¿de acuerdo? Y lo mismo funciona este otro mecanismo que os tengo yo aquí, ¿vale? En este caso, lo que hacemos es con la mano derecha, el pulgar, ¿vale? En la dirección de la intensidad. Y los dedos nos mostrarán hacia dónde va a apuntar el campo. Si lo hacéis, por ejemplo, indicando con el pulgar el conductor 1 hacia arriba, daros cuenta que si os movéis, hacéis esa rotación con los dedos, cuando vuestros dedos están a la izquierda del propio conductor, apuntan hacia vosotros, mientras que si están a la derecha, apuntan hacia adentro. Por eso, cuando están a la izquierda, apuntan hacia vosotros y si no, hacia adentro. ¿Vale? Ambas funcionan. Y ahora analizamos esto. Mirad, 3 zonas, ¿vale? Esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí. Mirad, en esta zona de aquí no se pueden anular estos dos vectores, ya que se suman. En esta pasa exactamente lo mismo. Por tanto, la única zona que se pueden anular es en la zona entre los conductores. Eso lo ponemos, ¿vale? B1 igual a B2, ¿vale? Donde B1 es el campo creado por el conductor I1 y el B2 por el conductor I2. De modo que esto será R1, la distancia, y esta será R2, ¿vale? Ponemos la expresión que os tengo arriba para cada uno de los campos, de modo que tendremos mu sub 0 por I1 partido por 2pi R1 igual a mu sub 0 por I2 partido por 2pi R2. Y esto es exactamente lo mismo que los problemas del campo eléctrico donde nos pedían calcular en qué puntos se anulaban, ¿vale? Mirad, tachamos de ambos lados todo lo que sea igual, que en este caso será mu sub 0 y 2pi, por tanto mu sub 0 y 2pi, y ahora tenemos que relacionar R1 con R2. Mirad, si a R1, por ejemplo, le llamamos X, si a esta distancia tú le llamas X, esta distancia de aquí será 1 menos X, ¿vale? Ya que la distancia entre los conductores será de 1 metro. De modo que tendremos I1 partido de X es igual a I2 partido de 1 menos X. Resolvemos esta ecuación despacio, ¿vale? Pasamos multiplicando lo que está dividiendo, nos queda 1 menos X y aquí y 2X. Sacamos factor común, multiplicamos ahí menos I1 por X es igual a I2X y despejamos X de aquí y me queda I1 partido de I1 más I2. Ahí lo tenéis. Y resolvemos el problema. X me sale, por tanto, I1 vale 1, 1 más 2. Es decir, 1/3. ¿Qué acabamos de encontrar? Bueno, pues acabamos de encontrar que se va a anular
siempre que estemos a 1/3, es decir, a 0,3333 metros del conductor 1 y en todos los puntos que estén en esa distancia. Por tanto, la solución final que podemos poner perfectamente es que se anula en aquella recta que está a 1/3 de metros del conductor 1 a su derecha. Y con esto estaría resuelto el caso A. Bueno, vamos con el caso B. Dice ahí, en el caso B están separados 1 metro, ¿vale? Igual que antes. Por ambos circula la misma intensidad de 1 amperio. Perfecto, perdón, 1 amperio, no 2. Aquí vamos a poner 1. Ahí está. Pero en sentido opuesto. Mirad, yo he dibujado este hacia arriba, pero este hacia abajo. Vamos a ver en qué puntos se anulan. Volvemos a dibujar los campos. No paro ahora ya tanto porque ya lo hemos hecho en el apartado A, pero por ejemplo el conductor 1 va a crear el mismo campo que hicimos antes, ¿vale? Exactamente igual, de modo que a su izquierda lo creará apuntando hacia nosotros, por tanto aquí tendremos el I1, mientras que a la derecha apuntará hacia adentro. Ahí tendremos, B1, B1 y B1. Ahí está. Ahora, el campo 2, hacemos exactamente lo mismo, pero cuidado, ¿vale? Ahora, el DL, en vez de apuntar hacia arriba, como era el caso del I1, tiene que apuntar hacia abajo. Cuando midamos a la zona de la izquierda, el U sub R, es decir, vuestro corazón tendrá que apuntar hacia la izquierda, y lo que nos da es lo siguiente, ¿vale? Exactamente lo contrario al B1. Aquí tendremos que es hacia dentro, B2, aquí también será hacia adentro, B2, y aquí será hacia nosotros, B sub 2. Por tanto, zonas donde se puede anular el campo. Ahora entre ellos no, porque se suman los vectores, sino a la izquierda o a la derecha. Daros cuenta que en física ocurre mucho este problema de aquí, ¿vale? Que es un problema simétrico, ya que tenemos mismas intensidades, mismas distancias para puntos que están a los lados. De modo que al estudiarlo en uno de los dos lados, me vale también para estudiarlo en el otro. Por tanto, igual que antes. Ahora, ¿dónde se va a poder anular este campo? Bueno, pues solo a la izquierda o a la derecha de ambos conductores. ¿Vale? Siempre y cuando, pues lo que tiene que ocurrir es igual que lo que ocurría antes, ¿vale? Estos dos vectores, al ser opuestos, solo se anulan si sus módulos coinciden. De modo que cuando B1 sea igual a B sub 2. Y ahora volvemos a ponerlo, ¿vale? Voy a estudiarlo, por ejemplo, a la izquierda. Mirad, a la izquierda este sería el R1 y este sería el R2, ¿de acuerdo? De modo que me quedará mu sub 0 por I1 partido por 2 por pi por R1 igual a mu sub 0 por I2 partido por 2 pi R2. Tachamos todo lo que sea igual, mu sub 0, 2pi, mu sub 0, 2pi, e incluso las intensidades las podemos tachar porque son iguales. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Mirad lo que hemos encontrado. Ocurrirá siempre y cuando R1 sea igual a R2. Eso no va a ocurrir nunca, ¿vale? Porque hay una diferencia de 1 metro entre ambos conductores, ¿vale? Es decir, que lo que acabamos de encontrar es que R1 tiene que ser R2, pero esto no ocurre nunca, no ocurre nunca. Y si no ocurre nunca, esto lo que quiere decir es que no tiene solución este problema, ¿vale? No tiene solución, y eso lo que nos dice, ¿vale? Matemáticamente es que no tiene solución, físicamente es que no hay ningún punto donde se anule en campo. Por tanto, y ahora lo vamos a analizar, ¿vale? Solución, no hay puntos donde se anule el campo. Esto es bien sencillo, ¿vale? Esto es bien sencillo. Al final daros cuenta que lo que estamos analizando es el campo creado por este conductor en un punto muy cercano y por este ya en un punto muy lejano, ¿vale? Como por ambos circula la misma intensidad y al ir el campo inversamente proporcional a la distancia, cuando el campo es muy intenso, en este ya es muy pequeño y así sucesivamente, de modo que no hay puntos en los que se pueda anular. ¿Dónde se anularían? En el caso de que si ya siendo muy precisos, en el infinito, ¿vale? Ahí sí, porque ahí ya podríamos decir que R1 y R2 son prácticamente iguales, el campo en ambos, creado por ambos cuando el radio es infinito, pues es 0, y de modo
que en esos puntos sí que se podrían anular. Pero dentro del campo, digamos, en una situación bastante más real, no hay forma de que se anule el campo en ningún punto. Vamos con el ejercicio 2. Dice lo siguiente: por un hilo conductor rectilíneo indefinido situado sobre el eje X, circula una intensidad de corriente eléctrica en sentido positivo del eje X. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes de coordenadas, ¿vale? Mirad, vamos a hacerlo en el plano de la pizarra, de modo que vamos a tener por aquí el Y y por aquí el X, ¿vale? De modo que el eje Z estaría apuntando hacia nosotros, ¿vale? De momento no lo vamos a poner. Ahí está, de modo que tenemos un conductor. Vamos a dibujarlo sobre el eje X, recto indefinido. Y la intensidad circula en el sentido positivo. Ahí está, vale. ¿Qué más nos dicen? El valor del campo magnético producido por dicha corriente es de 3 por 10 elevado a menos 5 teslas en el punto 0 menos dp 0, es decir, 0 en el eje X menos dp, es decir, estamos en un punto por debajo. Aquí vamos a poner que esto es menos dp. De modo que en el campo en el punto P será de 3 por 10 elevado a menos 5 teslas en módulo. Perfecto. Y es de 4 por 10 elevado a menos 5 teslas en el punto 0 de Q0, es decir, estamos para arriba. Este sería el punto de Q, o bueno, el punto Q siendo de Q una distancia, ¿vale? De modo que en el BQ será de 4 por 10 elevado a menos 5 teslas. Sabiendo que dP más dQ en módulo es de 7 centímetros, esto lo que nos está diciendo es que esta distancia de aquí es de 7 centímetros, y que dP y dQ son positivos, ¿vale? Para tener en cuenta esa distancia, determine la intensidad que circula por el hilo conductor y el valor y la dirección del campo magnético en el punto 060. Venga, vamos allá. ¿Vale? Vamos allá. Aunque no nos lo piden, voy a dibujar los campos tanto en Q como en P, ¿vale? Siguiendo la regla de la mano derecha que tenéis aquí otra vez, ¿vale? Donde pone vector A, nosotros recordar que ponemos el vector de L, que es un vector en la dirección de la intensidad. Donde pone B, ponemos el vector U sub R, que es un vector que va del hilo a donde queremos calcular el campo, y así el pulgar me devuelve el campo. Y lo mismo se puede hacer por lo de abajo, ¿vale? Siendo el pulgar el hilo y los dedos nos muestran nuestro campo. Si lo hacéis así, ¿vale? Si lo hacéis así, daros cuenta que en el punto Q el campo apunta hacia nosotros, ¿vale? De modo que hacia nosotros siempre lo ponemos con un punto ahí en medio, ¿vale? Mientras que este sería BQ. Mientras que en el punto P el campo apunta hacia dentro de la pizarra y esto se pone con una X, ¿vale? Eso sería BP. No nos lo piden, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que calcular la intensidad que circula, ¿vale? En el apartado A. De modo que lo que vamos a hacer es tirar de los datos que conocemos, apartado A. Y los datos que conocemos es que por una parte el campo en un punto tiene un valor y por otro el campo en otro punto tiene otro valor. De modo que vamos a tirar de esos puntos sabiendo que el campo creado por un hilo indefinido, nosotros sabemos que el campo que crea un hilo indefinido viene dado por mu sub 0 por la intensidad que circula por el campo, 2pi partido la distancia que separa el hilo del punto. Así tenemos para el punto P. Bueno, pues el campo será, voy a poner números, ¿vale? 3 por 10 elevado a menos 5, que ese es el campo en el punto P, va a ser igual a mu sub 0 por i partido de 2pi, y la distancia entre el hilo y el campo es lo que hemos llamado nosotros dp, ¿vale? Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1, y mientras que en el punto Q nosotros tenemos lo siguiente: 4 por 10 elevado a menos 5 es igual a mu sub 0 por i partido por 2 por pi por dq, y esta ecuación la vamos a llamar 2, ¿vale? Vamos a trabajar con ellas a ver si ya podemos resolver nuestro problema. Lo único que voy a hacer en este caso va a ser dividir, ¿vale? Vamos a dividir la de arriba entre la de abajo, ¿vale? Lo que vamos a hacer entonces es esta operación, 1 entre 2. Y nos queda lo siguiente: a la derecha me quedará, a la izquierda, perdón, 3 por 10 elevado a menos 5 partido por 4 por 10 elevado a menos 5. Y a la derecha me quedará mu sub 0 por i partido de 2pi de p. Y abajo mu sub 0 por i partido de 2pi de q.
Bien, tachamos todo lo que sea igual, mu sub 0 por i, mu sub 0 por i, 2pi, 2pi, ¿vale? Y agrupamos un poquito. A la izquierda me va a quedar 3/4, ¿vale? Que son 0,75. Mientras que a la derecha lo que me va a quedar es que dp me va a quedar abajo y dq arriba. dp abajo, dq arriba. Vale, y ahora lo que tenemos es una ecuación con dos incógnitas, pero mirar lo que tenemos aquí en los datos. Tenemos esta relación de aquí, que lo que nos permite, bueno, vamos a pasar esto a unidades del sistema internacional para trabajar todo con ello, con el sistema internacional, lo que me permite es dar la relación de una con respecto a la otra, ¿vale? De modo que si por ejemplo ponéis dq va a ser igual a 7 por 10 elevado a menos 2 menos dp. Y lo llevamos aquí, ¿vale? Esto lo que vamos a hacer es introducirlo aquí, ¿de acuerdo? Y nos queda 0,75 va a ser igual a dq, ya pasa a ser 7 por 10 elevado a menos 2 menos dp, y abajo dp. Pasamos dp multiplicando hacia la izquierda, me queda 0,75 por dp, es igual a 7 por 10 elevado a menos 2 menos dp. Agrupáis y resolvéis y queda que dp va a ser 7 por 10 elevado a menos 2 partido de 1,75. Si hacéis esto, sale que dp vale 0,04 metros, ¿vale? Ya sabemos la distancia entre el hilo a dp, ¿vale? Que son 0,04 metros, 4 centímetros. Por tanto, del hilo a dq habrá 3 centímetros. Pero nos pedían la intensidad. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sustituir este dato en la ecuación 1 y despejar la intensidad, ¿vale? Sustituimos en 1 y nos queda que la intensidad, si despejáis de ahí, sería 3 por 10 elevado a menos 5 por 2pi por dp, que ya hemos visto que es 0,04, partido todo de mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7. Lo hacéis y me sale una intensidad de 6 amperios. Esa es la intensidad que circula en el hilo para que los datos que me dé el problema sean correctos. En el apartado B nos piden que calculemos el campo en el punto 0,6 centímetros 0. Mirad, vamos a irnos, ¿vale? Si recordemos que esta distancia habíamos calculado que esta era 4, por tanto esta era 3, pues nos vamos a ir a un punto por aquí arriba, ¿vale? Por encima, bueno, lo voy a apuntar aquí mismamente, ¿vale? Le vamos a llamar a este punto el punto S, ¿vale? Ese es el punto S, de modo que el campo va a ser apuntando hacia nosotros, ¿vale? Ese va a ser el campo, ya que lo hemos hecho que va hacia arriba, es hacia nosotros. Dirección positiva del eje Z, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el módulo. Nosotros sabemos que el campo creado por un hilo es mu sub 0 por la intensidad que circula el hilo, 2pi partido de la distancia al hilo. Vale, a ver si me deja poner 2pi r. Todo en el sistema internacional, ¿vale? Recordad. 2pi r. De modo que me queda 4pi por 10 elevado a menos 7, que eso es mu sub 0, por la intensidad la acabamos de calcular era 6, partido por 2 por pi y por 6 centímetros, que es 6 por 10 elevado a menos 2. Si calculáis B en módulo, ¿vale? B sub S, que sería el campo creado en S, nos queda 2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Como nos pide dirección y sentido, vamos a dar el vector, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el dibujo, bueno, sería que teniendo en cuenta, más que el dibujo, sería el dibujo y la regla de la mano derecha, ¿vale? Teniendo en cuenta la regla de la mano derecha, el vector B en el punto S va a ser en la dirección positiva del eje Z, de modo que me queda 2 por 10 elevado a menos 5 y acordaros que el que me da el vector unitario que nos da la dirección del eje Z es el vector K y unidades teslas. Esta sería la solución al apartado B. Bueno, pues con esto estaría resuelto el ejercicio 2. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.